Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Silencio, micrófono, acción, filmoteca, cine sin pantallas. ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Cine Sin Pantalla. Estamos acá con Fiorella Sargenti y Roger Cosa, y como anticipa el tema que acabamos de escuchar, la cuestión a conversar hoy será el cine de espías. Esta era la música de la serie Yo Soy Espía, que la verdad no era una serie tan buena como su música, pero eso es una constante en el género, que por un lado ha dado muy buena música y por otro lado no siempre ha dado grandes películas, pero sí hay un estilo que me parece que tiene sentido un poco tratar de recorrer, ¿no? La analogía facilonga del asunto de los espías y el cine es que el hecho de ver y no ser visto es la misma naturaleza del espectador, ¿no? Uno está mirando y sabe que no lo van a mirar y entonces está seguro en esto, con lo cual hay una relación bastante directa entre la idea del espionaje y la relación que el espectador tiene con el cine, ¿no? Pero bueno, en principio hay toda una ficción construida alrededor de la figura del espía que se fue construyendo a lo largo de los años y con algunos antecedentes que obviamente son literarios, ¿no? Porque espías ha habido muchos, pero bueno, algunos han sido mucho más famosos que otros, ¿no? Por ejemplo, antes de hablar de lo contemporáneo, cuando todavía la idea del espía como un personaje carismático y extraordinario no existía, uno se encuentra en diferentes conflictos bélicos con espías mucho más pedestres, a los que además no les va demasiado bien. Miguel Strogoff, por ejemplo, el personaje de Julio Verne, correo secreto del zar, era básicamente un espía, digamos, era un tipo que tenía que atravesar las líneas enemigas llevando un mensaje, bueno, y le iba como a, por lo menos en las películas, no recuerdo la novela, lo dejaban ciego en un momento. Y hubo un par de películas mudas que recuperaban al personaje, una muy muy buena, hecha por los rusos blancos exiliados en Francia y protagonizada por Iván Mojuskin, que era realmente extraordinaria, aunque, insisto, no sabría decir yo qué tan fiel a la novela era esa versión. En ese mismo sentido, algunas películas sobre la Primera Guerra Mundial se animaron con el asunto del espionaje muy temprano, también en la época muda. Hay una película que es toda sobre el espionaje, rarísima, que se llama La Guerra sin Armas, ¿no? Y que justamente alude sí, al hecho del espionaje. Ahora, claro, el problema del espía es que es cierto, normalmente no está armado, no estaba armado en esta época, porque justamente tenía que, a través de distintos disimulos, lograr enterarse de secretos y qué sé yo. El asunto es que si te agarraban, te mataban, ¿no? Porque el espía pagaba una penalidad mucho mayor que la del soldado capturado, porque, bueno, no andaba de uniforme, porque su actividad no entraba dentro de la lógica de la guerra, no entraba dentro de ninguno de los códigos de la guerra, y entonces si te agarraban, sonaste, ¿no? Sobre la figura, por ejemplo, de alguna espía famosa, como Mata Hari, se hizo la película Fatalidad, de Joseph von Sternberg, una versión libérrima, por supuesto, de esa historia. Y la película no es de las mejores de Sternberg con Marlene Dietrich, pero tiene un momento final extraordinario,
en donde cuando ella la van a fusilar, disculpen el spoiler, porque ya lo sabe todo el mundo, le pide la espada de un soldado para arreglarse. Usa la espada bruñida de un soldado como espejo para dejar un cadáver hermoso, digamos, ¿no? Muy útil, sí. Sí. Es una película, bien dijiste vos, de una gran libertad, pero que tiene un poco las cuestiones que vos planteás, pero ahí introduce un nuevo giro, no un giro porque sea una novedad, sino que parece que se enuncia cómo es en principio un problema que va a atravesar la historia del espionaje, que es la relación entre los espías y la dimensión amorosa, como si el engaño frente a la forma de militar o digamos, en principio militar sin armas, como bien decíamos recién, en tanto que se está trabajando para un Estado, para una nación, que implica una deslealtad respecto de lo que se pretende ser, lo mismo tiene inmediatamente un correlato en la vida amorosa, donde también hay un juego de creer en el otro y que hay una lealtad. Entonces, en esta película, que además tiene la particularidad que es una mujer la espía, no siempre son mujeres las espías, casi siempre son hombres, le da se ve muy bien la intersección, porque ella es una gran seductora, ¿no? Y ahí aparece esa dimensión. Y además es genial, yo creo que tiene una libertad, a mí me gusta mucho esa película, porque tiene una gran libertad. Eso, lo que pasa con el gato en la película, la obsesión con el piano, y tiene 3 o 4 momentos notables formalmente que son los momentos que ella piensa cosas o recobra situaciones previas. La irrupción de los flashbacks como pensamientos me parece que es algo muy hermoso de la película, ¿no? No sé, lo que pasa es que en la Venus rubia, ¿viste? La disfraza de gorila y hace una striptease sacándose el disfraz de gorila. Sí. A ver, en Fatalidad no hay una escena así, hay otras escenas extraordinarias, pero no hay una locura de esas características. Scarlet Empress, como es la que transcurre la época de Catalina la Grande, es toda un delirio desde el principio hasta el fin. Sí. El Ángel Azul es una obra maestra, quiero decir, es un corpus, el de ellos dos son 7 películas, una mejor que la otra. Esta, decir que es la que por ahí menos me gusta, es decir que es una película genial igual, digamos, no estoy menospreciando. Claro. No, pero tiene, y lo que sí es raro es verla a ella, cuando hace de campesina, que es uno de los disfraces que adopta. Sí, campesina inocente. Es muy hermoso. Inocente, ¿no? Y es terrible ella, ¿no? Es muy lindo eso. Te corté ahí porque me acordé de la película que a mí me parece que tiene esas cosas fascinantes. O sea que desde los orígenes, desde que los espías empezaron a aparecer en el cine, tenemos más de los que juegan y explotan esta cuestión de la seducción que aparentemente no genera lo que decía Roger de la doble vida y el secreto y lo que hay detrás, porque en general son más las películas, creo, que juegan de alguna manera, o incluso series, un poco con eso, que las que no. Pero es que aparte yo supongo que es parte de la inevitable condición humana. Las espías que ha habido, tanto en la vida real como en el cine, funcionan seduciendo a la persona que tiene un determinado secreto y aprovechando la intimidad para sacárselo. Sí, capital erótico. Antes no le ponían, claro, pero era eso. Hasta ahora, Black Widow, que se estrenó la película este año. Claro, funcionaba así, siguió funcionando así a lo largo de los años. 2x3 aparece algún caso de que nos volvemos a enterar de que, porque parece, por ejemplo, en Inglaterra en particular estaba lleno de espías comunistas. Me parece que en Inglaterra había más comunistas que ingleses, porque todo el tiempo te estás enterando de casos de dobles agentes, muchos de los cuales eran mujeres, que aprovechaban su relación, aparte relaciones de muchos años además, con determinadas personalidades, y le iban sacando toda la información. Así que ese sería un lugar común también del género. Primero supongo que en la literatura, en el folletín, qué sé yo, y después eventualmente trasladado al cine, ¿no? ¿Qué cosa, Roger? No, te quiero decir que en Argentina también está lleno de comunistas. Eso lo vamos a dejar para el programa sobre la crítica de derecha que estamos preparando. Uy. Estoy sintiendo la tierra temblar debajo de mí. En cualquier caso, me parece que la personalidad del espía clásico se empieza a definir en la década del 30. Hay me parece, dos zonas. Una película muy poco conocida que se llama Q-Planes, los aviones Q. Acá le pusieron, no sé, Nubes sobre Europa, una cosa así. Que es Los Vengadores. Es la misma trama de la serie muy posterior. 30 años después, Los Vengadores es eso. Es decir, es un agente
opaco del Estado, pero de una manera, nunca se sabe bien a qué agencia pertenece ni nada, que se ocupa de reclutar civiles, detectando que en estos civiles hay alguna razón especial para involucrarse en el servicio activo. Entonces los reclutas, tipo, siguen siendo civiles, pero funcionan como agentes secretos. Bueno, eso es John Steed y Emma Peel en Los Vengadores. Pero esto en la década del 30. Lawrence Olivier y no me acuerdo quién era, Ralph Richardson, alguno así. Y después algunas películas de Hitchcock que ya trabajan sobre la idea del espionaje e incluso le sacan partido a ciertos arquetipos, ¿no? Por ahí las más famosas son, bueno, hay una que se llama El Agente Secreto, pero me parece que hay una muy superior que es Sabotaje, que trabaja con un agente secreto de los poderes indominados que hacen explotar a un niño, ¿no? Una cosa de un nivel de horror, y se refugian en un cine que pasa dibujitos animados y qué sé yo. Sí, una película que siempre fue muy discutida, ¿no? Justamente el trabajo sobre el suspenso en esa escena, ¿no? De que uno participa de que lleva el explosivo, ¿no? Sí, en películas posteriores Hitchcock lo volvió más ligero el tema del espionaje, pero siempre volvió al espionaje. Claro, es un tema que le interesaba, evidentemente, y el mundo en relación a esto, porque también de alguna manera, si bien no es estrictamente así, el 39 escalones también está dentro de ese universo. No, por supuesto, la dama desaparece. La dama que desaparece es una espía. Allí, ¿no? Es una espía. Y el secreto se comunica en la partitura, en una melodía que hay que escribir, y al escribirla aparece el mensaje escondido y qué sé yo. Pero básicamente el sostén argumental del espionaje empieza a perder relevancia en función de los recursos hitchcockianos, las caracterizaciones, digamos, el suspenso, otras cuestiones que sabemos que le importaban mucho más. En cambio, en Sabotaje, la red de espionaje está como más armada, ¿no? El espía es el protagonista de la película, en realidad. Es un espía, igual después lo vamos a hablar mejor, pero ya un concepto de espía más cercano al que después se apareció en todos lados, que tiene que ver con la pre y post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como hay un momento en el que toma como otra forma el espía, que creo que es el que aparece en esta película, ¿no? Claro, solo que es feo, tiene cara de espía, tiene cara de malo, es feo. Oscar Molca era el actor que lo hacía, que era horrible, y entonces hay algo de su carácter siniestro que se refleja en su corporeidad, ¿no? Pero salvo ese detalle, después en principio todo lo demás, digo, el tipo con el que se encuentra en el acuario, por ejemplo, de espaldas, son situaciones que han generado imágenes muy famosas en el cine de él, bueno, lo que decíamos antes del niño y qué sé yo, muy construidas alrededor de el espionaje, ¿no? Más que, como en las otras películas, las caracterizaciones de los protagonistas, el carisma de las estrellas que laburaban con él. En Los 39 escalones, en realidad, es más Robert Donati y Madeleine Carroll que el problema que uno nunca entiende bien qué pasa. O sea, no deja de importar lo fáctico para importar, bueno, la peripecia, más que nada, ¿no? Y los distintos grandes momentos de suspenso que era capaz de crear. Lo que sí me parece que se puede marcar, que digamos, hay una suerte de correlato, si bien hay, como bien decíamos hace un rato, antecedentes que están más ligados a la literatura, la fuerza de la historia contemporánea del siglo XX, me refiero, la fuerza contemporánea y el crecimiento del cine en tanto arte como también industria del entretenimiento, si queremos llamarlo así, iba acompañando la historia. Entonces, una película como El Agente Secreto, que es del 35, 36, más o menos creo que es por ahí, si uno piensa en esa película en particular, está de alguna manera reflejando un clima anterior que está relacionado con la Primera Guerra, digamos. La mayor parte de estas películas están en relación a la Primera Guerra Mundial. Como después, más que de la Segunda Guerra Mundial, que también va a haber, y de hecho hoy vamos a hablar de una que a mí me parece muy importante, de Andrew Deto, vamos a ver cómo la Guerra Fría, de alguna forma, potencializa el género. Ahí ya se engolosinaron, ahora lo vamos a ver, pero ya con la Guerra Fría se engolosinaron desde el día de hoy, ¿qué más me querés mostrar de espías de la Guerra Fría? Pero por favor. Bueno, de alguna manera, me parece que las películas de entreguerras, lo que delatan es que hubo una Guerra Fría anterior a la que todos conocemos, ¿no? Es decir, porque evidentemente algo pasaba, que había espías por todos lados en las películas estas, ¿no? Antes de que el género se convencionalizara,
y que apareciera esta sobreabundancia de las ficciones sobre la Guerra Fría que vos decís. Bueno, nos vamos a despedir del primer bloque y de nuestros espías del primer bloque justamente con la música que Laurie Johnson, inolvidable música que Laurie Johnson compuso para la serie Los Vengadores, que son los espías con más glamour de toda la historia del audiovisual. Filmoteca, el cine sin pantallas.
Segundo bloque de Filmoteca Cine sin Pantalla. Escuchábamos la música de Intriga Internacional, compuesta por Bernard Herrmann para la película de Hitchcock, que es una película de espionaje, de alguna manera, con espías involuntarios en este caso, pero bueno, espías al fin. Y ya estábamos hablando acá, Fiorella estaba molesta con la Guerra Fría, pero hay películas de espías que transcurren durante la guerra, y hay algunas que son muy interesantes. Hay una que, si bien está filmada después, pero parece que, digamos, hacer una película de espías durante la guerra es hacer una película que inevitablemente está contaminada de propaganda, de fervor patriótico y de un montón de bobadas que hacen que uno cueste mucho tomárselas en serio. Pero las que se hicieron luego de terminada la guerra, con otras pasiones, en todo caso en juego, se permiten indagar sobre los problemas de conciencia del espía, cosa que cuando lleguemos a la era Bond no van a existir, ¿no? Hay una película, por ejemplo, que se llama Decisión al amanecer, que es de Anatole Litvak, que recomiendo encarecidamente. Se puede ver en YouTube, está liberada. Supuestamente está basada en un episodio real, que los norteamericanos en Europa necesitan reclutar alemanes reales que estén dispuestos a traicionar a su país, digamos, al nazismo, para infiltrarse en el territorio alemán y lograr un cierto objetivo. Y ahí aparece Oskar Werner, que después se va a inmortalizar en Jules Egin, pero digo, tuvo un actor muy importante del cine alemán, que tuvo en esta época tuvo una carrera internacional. La película Decisión al amanecer debe ser del año 50, 52, por ahí. O sea que Oskar Werner era muy jovencito. Aparece en un momento Klaus Kinski, una sola escena, si pestañas te lo perdés, pero es innegablemente Kinski, ya haciendo porquerías. Y toda la película se concentra, en lugar de concentrarse en los jerarcas de Oskar Werner, se concentra en el personaje de Oskar Werner. ¿Qué significa para él siendo alemán, digamos, y habiendo sido parte del ejército nazi, tener que volver a su patria, pero sirviendo ideales norteamericanos, ¿no? Obviamente no está cómodo con la idea, pero bueno, en ese momento cree que es lo mejor, es una forma de sobrevivir también. Y la trama es lo suficientemente inteligente como para ponerle un contrapeso. Hay un oficial alemán con el que él se encuentra. Obviamente el oficial no tiene forma de saber que él es un espía, pero en los diálogos con él aparecen las fisuras del nazismo, ¿no? Es decir, la idea de que no todo el mundo era nazi, cosa que, por eso decía que es un tipo de proyecto que en plena guerra era imposible de imaginar, pero después sí, porque empieza a aparecer la humanidad, digamos, de los personajes, y ya no solamente la cuestión de bandos, nada más, ¿no? No, me parece que esto es una cosa, lo que estás diciendo es también uno de los elementos para mí más interesantes del mundo del espionaje, que es el espía se desenvuelve en el universo del enemigo, y para desenvolverse en el universo del enemigo tiene que mimetizarse con él mismo, tiene que aprender un idioma, tiene que aprender sus costumbres, sus gustos, sus odios, las preferencias, los disgustos. Y llega un momento que si uno está mucho tiempo con un grupo, empieza quizás a sentirse a gusto, ¿no? Entonces esta dimensión aparece en las películas de los espías. Creo que la versión más por fuera del mundo de la Guerra Fría, siempre recuerdo eso, Cruising, con la película con Al Pacino, que él es un policía que se tiene que meter en el universo cerrado en ese entonces de gay de Nueva York, y porque hay alguien que está asesinando a homosexuales que están en esa comunidad. Llega un momento que él empieza a confundirse si él es un espía o ya es parte de esa comunidad, ¿no? Ahí está desplazado de la cuestión política, pero es el mismo mecanismo, que es un mecanismo de identificación. Y llega un momento que esa zona se vuelve muy conflictiva desde el punto de vista de la conciencia, porque uno puede tener dentro de ese campo enemigo, y esto se ve en muchas películas, y a mí me parece fascinante, que es la relación entre el enemigo, que es aquel que es realmente un otro, pero de pronto uno empieza a estar tanto con ese otro que empieza a ser parte de lo propio. Y esa zona de la duda de la conciencia, del secreto de conciencia, me parece que es lo más fascinante cuando se trabaja a fondo sobre estas películas. Todo esto, Roger, para decirnos que te gusta Rápido y Furioso, lo podrías haber dicho directamente y listo, ¿no? Porque Rápido y Furioso es básicamente eso, que es básicamente una remake ilegal de Point Break, que es un policía, sí. Un policía que se mete en un grupo y termina haciéndose amigo y diciendo que... ¿Vieron Rápido y Furioso alguna?
Sí, sí. Yo tuve el gusto de ver, digamos, tuve el disgusto de ver las primeras y el gusto de ver, creo que la sexta me gustó muchísimo. Claro, desde la quinta. La de la caja fuerte por la avenida es la sí, quinta. Sí, bueno, esa me gustó. La de Brasil, muy bien, muy bien. Esa me gustó. Pero claro, es verdad, es alguien que se mete, se infiltra. El personaje de Paul Walker que murió se tiene que infiltrar y termina siendo parte literalmente de la familia. Claro, porque lo que pasa es que con las que van, como decía Roger antes, ¿no? Como con las que van a fondo con la cuestión, en realidad dejan de ser películas de espionaje para pasar a ser algo que me parece que es mucho más inteligente o interesante, que son películas sobre la identidad de estos personajes. Sí. Es decir, el problema pasa a ser la propia identidad, quiénes somos, ¿no? Uh-huh. ¿Quién es ese que está ahí? ¿Qué tan seguro está de eso que lo constituye? Y ahí es donde me parece que es por donde pasan las mejores películas de este género, ¿no? ¿Qué sé yo? El espía de dos cabezas, por ejemplo, de André de Toth, es una historia con Jack Hawkins, hecha también mucho después de que terminó la guerra. Cuenta una historia también supuestamente cierta, pero incomprobable, de un británico que se ha metido no solamente en el ejército nazi, se ha metido en el círculo íntimo de Hitler. Es uno de los oficiales de máxima confianza. Hitler. Claro, hace 30 años que el tipo es espía y está metido ahí, y es un británico escondido, algo totalmente imposible, pero tan bien hecho por De Toth y por el guionista, que funciona, ¿no? Funciona con un nivel de suspenso insoportable realmente. La vieron, ¿no? Lo que es genial de la película es algo que me parece una decisión verdaderamente notable de Todd, que es dejarlo prácticamente siempre en fuera de campo a Hitler. O sea, Hitler no se lo ve apenas las manos, se le ve el flequillo, el mechón, pero no se le ve la cara. Es el mechón. Es genial, eso es una decisión es de una gran comicidad política, ¿no? No dejar que el monstruo tenga cara, ¿no? Entonces es buenísimo eso. Y por otro lado, acá también está, primero, el trabajo sobre las emociones del espía para no justamente verse llamado por una mujer que le gusta y que en un principio cree que es parte del universo del enemigo, hasta que después hay un giro que entendemos que no. Eso implica incorporar la historia del género, porque volvemos a lo que decíamos en el primer bloque. En el espionaje más convencional, bueno, la mujer se vale de sus encantos para seducir al protagonista que tiene un secreto o viceversa. Bueno, acá Jack Hawkins sabe todo el tiempo que lo que no se puede permitir es enamorarse. En sus 30 años en Alemania, el tipo, nada. Aprendió eso. Sí. Nada. No, y aparte es genial porque tienen como un confidente que es el que trabaja en la relojería, que ese es otro elemento fantástico del film, que digamos que el personaje colecciona relojes en su casa, una cosa absurda. Sí. Tiene un cuarto que abre y suenan todos los relojes al mismo tiempo. Es para suicidarte. Pero bueno, lo que es genial es cómo el tipo gobierna sus sentimientos, ¿no? Un espía tiene que tener el arte de gobernar los desórdenes de la vida afectiva. Y bueno, y mucho no le funciona, porque claro, a mí tampoco me funcionaría si la tuviera ella enfrente, ¿no? Porque es una mujer muy, pero muy hermosa, que es Gia Scala. Pero bueno, es una película notable, y además que me parece que otra cosa que es genial de la película es que hay un gran trabajo siempre que se va adelantando en el tiempo, del 40 al 45, lo que vamos viendo son imágenes de archivos, cómo va avanzando el ejército alemán en Europa. Entonces hay siempre un correlato entre el espionaje, la historia de amor, la posibilidad de que lo descubran. Hay un colaborador del protagonista que siempre está sospechando. Eso es otra cosa interesante del espionaje. Todos sospechan de todo, ¿no? Es un mundo de sospecha. Claro, eso se va a consolidar. Perdón, vos, Fiorella, tenías algo para decir. Que con respecto a películas como esta, que son de espías en la Segunda Guerra Mundial, que tienen un montón de cosas muy ricas, pero a lo que no pueden llegar es a el dilema o la duda de, quizás estos que yo pensaba que eran los malos no son tan malos. Acá, por ejemplo, la cuestión es desde lo afectivo, con una mujer, con una persona, con la gente con la que te vinculas, pero no tanto quizás desde lo ideológico o plantearte si vos estás siendo de los buenos o de los malos, que eso en las películas relacionadas con el nazismo nunca aparece, porque los nazis son los villanos, obviamente, más grandes en la historia
del cine, que después en la Guerra Fría vemos que aparece mucho más el tema de empezar a dudar, no solo la cuestión de identidad, sino también de si está bien dónde me pongo. Exactamente, claro. Exacto. Claro, hay una mayor ambivalencia ideológica. Sí. Digamos, es imposible defender el nazismo, bueno, algunos lo hacen, ¿no? Directa e indirectamente, pero en principio es alguien que pretenda ser un hombre o una mujer decente no puede defender el nazismo bajo ningún tipo de lógica. Claro, entonces es cierto que es más fácil acá identificar, hay una determinación moral más precisa, pero ya eso, como bien decías, en la Guerra Fría está puesto en otro orden del problema, ¿no? Es mucho más interesante y más rico, porque ya se pone en juego otra dimensión que es estrictamente política, no solamente una política maligna, sino de modos de entender el siglo XX. Claro, sí, el mundo se hace más complejo y las películas de espías también adquieren eso. Sí, y adquieren un estilo marcado. Pero sí pasa algo, pero sí pasa algo en Espía de dos cabezas, que es muy interesante, que está el nazi que sí es creyente de la situación, ¿no? Hay un personaje en particular, digamos, está completamente errado en lo que piensa, pero lo piensa con cierta honestidad, no es un cínico, ¿no? Entonces el tema del descubrimiento que un oficial mayor pueda ser un espía, pretende en algún momento que no se llegue a saber en términos públicos, porque es mancillar la estatura de un miembro del ejército alemán. Y eso es una segunda dimensión, ¿no? Que es cómo lee el que está en el mal su propio mal, que es muy interesante. Creo que la película, lo de Andere, todo es extraordinario, es una película extraordinaria del género. Porque es muy simple, pero a la vez es muy compleja, ¿no? Bueno, complejidad posible gracias a que se hizo también en los 50, ¿no? Cuando se podía mirar todo ese periodo con cierta distancia. Lo que pasa en la Guerra Fría, y sobre todo en las películas de la Guerra Fría filmadas en los 60, ya sean sobre episodios de los 60 o de los 50, es una absoluta opacidad, ¿no? Ya no se va a saber más nada de nada, quedan abolidas todas las certidumbres, está en la mayor parte de estas películas sí desarrollado el tema de la propia identidad, porque junto con las certezas va incluida la certeza de quién es uno, y muchas de las mejores, me parece, películas de estas están marcadas por la literatura de Le Carré, ¿no? De John Le Carré, que tiene un estilo precisamente opaco, deliberadamente impreciso, en donde la verdad es desde luego un valor, pero que es totalmente inasible todo el tiempo. O sea, nunca vas a saber realmente cómo es la cosa. Y me parece que esa ficción, esa forma de ficción, es justamente una consecuencia de lo que decíamos antes, en particular en Gran Bretaña. No sé por qué me parece que el temperamento norteamericano no se lleva igual de bien. Digo, algo pasa con los británicos y el espionaje, que es distinto que lo que se da con la idiosincrasia yanqui. Funciona de otra manera. Es verdad. Y que yo creo que tiene que ver con la propia historia, con esto de los cientos de espías que aparecieron, que estuvieron totalmente insertos en la sociedad británica durante décadas, que iniciaron su actividad de espionaje en los 30 incluso, sin que nadie se diera cuenta hasta último momento, realmente, cuando ya no había posibilidad de seguir escondiéndolo, ¿no? Me parece que lo de Le Carré se basa en eso, porque se basa también en la experiencia de mucha gente que creyó en cosas que se deshicieron, y en espías que también creyeron en cosas que se deshicieron, ¿no? Es decir, claro, porque aquello por lo cual pelearon tampoco era demasiado sólido al final. ¿Por qué se pelea? ¿Por Stalin? Es complicado, ¿no? O sea, sí. Seguro que hay otra cosa atrás, pero ¿no? Es como toda una zona opaca en donde la moral, las certezas y todo eso, en la literatura de Le Carré encuentra, creo, por lo menos me parece la versión más... Tenés la sensación de que el tipo sabe lo que está diciendo. Le mando un beso a mi papá, que le compré uno de los libros y se enervó, no pudo seguir leyendo, estaba indignado. Porque son irritantes. Sí, eso me dijo que estaba irritado. Exactamente, tienen esa característica que yo, por eso te digo, me parece que están claramente escritas por alguien que sabía perfectamente de qué se trataba la cosa. Y si no lo sabía, lo fingía de una manera espectacular, porque trabajan sobre la irritación, te exasperan. Y las buenas películas basadas en la literatura de él, o en novelas o en historias inspiradas
por la literatura de él, que hay un montón, en general de inferior calidad, pero algunas que han dado muy buenas películas, logran transformar eso en términos cinematográficos, ¿no? Esa misma opacidad aparece en términos cinematográficos. Hay un personaje de él recurrente que es Smiley, y hay una miniserie formidable protagonizada por Alec Guinness, y sobre la misma novela de esa miniserie después se hizo hace relativamente poco se hizo esta película El Topo, con Gary Oldman haciendo el personaje que había hecho Alec Guinness. Y digo, para los que quieran saber de qué estamos hablando, ese es el tipo de tono que Le Carré era capaz de conseguir. En la miniserie se nota más porque está mejor realizado, digamos, porque tiene más espacio, ¿no? O sea, son varios capítulos, acá la película dura 2 horas, tiene que concentrar. Pero el universo de Le Carré me parece que está perfectamente representado tanto en la miniserie sobre Smiley como en El Topo con Gary Oldman, que está realmente muy bien. Esa idea de que nunca vas a saber. Y hay muchas otras películas, ¿no? Desde los 70. Sí, y sobre todo en los últimos años, no sé si fue después del Topo, se hicieron varias adaptaciones. Me acuerdo después, en 2014 con Philip Seymour Hoffman, A Most Wanted Man, no me acuerdo cómo se llamaba acá, sí. Como que de golpe hubo como una especie de revival de Le Carré. Sí, o de cosas inspiradas en, digamos, o que están cerca, ¿no? O que están muy cerquita. Y es exasperante, es una ficción exasperante, pero yo creo que garpa porque tiene mucho que ver con las incertidumbres de la vida, sí. Me parece, ¿no? Llevada, por supuesto, a un plano de gran ficción, ¿no? Hay una película que me gustaría citar para terminar este bloque, que es muy poco conocida, pero que hemos dado en algún Basofi, que se llama ¿Quién? ¿Quién? En realidad, porque es con signo de pregunta. Es una película de un tipo bastante ignoto, Jack Gold, con Trevor Howard y Elliot Gould. Trevor Howard es el capo de los espías soviéticos y Elliot Gould es el capo de los espías norteamericanos, ¿no? Y en el medio hay una presa, hay un científico que ha estado tanto tiempo en manos de Trevor Howard que no se sabe si sigue siendo aquel que fue. Y encima, como ha tenido un accidente, no se le puede ver la cara porque ya se la han reconstruido y qué sé yo. Gould tiene miedo de que si lo vuelven a llevar a Estados Unidos, ese tipo sea un espía. Entonces, no se sabe nunca quién es este hombre, otra vez una película sobre la identidad, qué quiere y qué ha pasado. Y encima la historia está estructurada, que esto yo no lo he visto en otras películas, para subrayar esta cuestión de la opacidad. Es decir, presente y pasado se narran simultáneamente, presente y pasado del personaje. Entonces se alternan todo el tiempo el presente y el pasado como si fueran parte de un mismo relato. Y después al final eso tiene un sentido, ¿no? Esta es otra película recomendable sobre el tema. Nos vamos al corte con un tema de Paul McCartney cerca de los espías como nosotros, una película de John Landis, yo no la recuerdo muy brillante, la verdad, sobre una parodia de las películas de espías con Dan Aykroyd y Chevy Chase. Me imagino que debe tener sus momentos divertidos, pero la música en la que McCartney parodia su propio tema muy famoso para una película de James Bond, Live and Let Die, es digna de escucharse. Someone took your plans away. So what's all of us? There ain't nobody to spy like us. Hey, don't feel afraid of an undercover raid. There's no need to fuss. Ain't nobody to spy like us. Spy like us.
35 fotogramas por minuto que solo se escuchan. Filmoteca, cine sin pantalla. Acabamos de escuchar el tema de Operación Trueno, Thunderbolt, por Billy Strange, que era, bueno, un guitarrista, un músico que le daba una onda bárbara a sus covers en general. En este caso todo esto viene, como el tema con el que abrimos el programa, vienen de un disco que está dedicado justamente a los espías, a los agentes secretos, ¿no? Y que es un tipo de música que acompaña bastante la banda de sonido del agente secreto en la versión en la que lo vamos a trabajar ahora, que ya no tiene nada que ver con la realidad, ni con Le Carré, ni con ninguna cosa, sino con el universo que se dispara a partir de la aparición de James Bond. No tanto en la literatura, donde no había pasado gran cosa, sino por supuesto a través del cine, ¿no? Es decir, supongo que los libros serían populares, qué sé yo, pero no se podían comparar con lo que después fue el fenómeno cinematográfico a partir de El satánico Doctor No, le pusieron acá cuando se estrenó, que se estrenó después de Desde Rusia con Amor. En realidad el primer gran éxito de Bond fue de Rusia con Amor y después se estrenaron la otra, sí. Y ahí pasan varias cosas interesantes, porque bueno, ya claramente el personaje es un personaje de ficción, no lo era tanto en las novelas, pero en las películas, bueno, ya Sean Connery es un personaje de ficción, digamos, es alguien que no puede pertenecer a este mundo, ¿no? Y hay algo, hay una cosa que me parece muy, muy inteligente de parte de los productores, que a diferencia de lo que te irrita en relación con las películas de la Guerra Fría, Salman y Broccoli se dan cuenta de que mejor con la ideología no nos metemos, porque es un quilombo. Sí. Y que el público puede ser mucho más si soslayamos esa cuestión, ¿no? Entonces, después de Rusia con Amor, no hay más rusos comunistas en las películas de Bond. De hecho, cuando aparece alguno, es un aliado de él, el delegado que le manda cada tanto la KGB, que viene como a arreglar, digamos, o apoyarlo, o a sostener sus acciones en lugares remotos, ¿no? Y en cambio aparece Spectre, esta asociación de archicriminales, en donde cobra jerarquía el supervillano. Claro, más cerca del cómic
que de la historia. Totalmente. Sí. O sea, no tiene nada que ver. La gente de Spectre y los supervillanos de Spectre no son comunistas, no son capitalistas. Podrían ser capitalistas, porque lo que quieren es dominar el mundo, ¿no? Y quieren riquezas, y quieren... O sea, en todo caso son más capitalistas que comunistas. Pero en cualquier caso no se identifican con ninguna de las zonas geopolíticas de esos años. Sí, o en todo caso anticipa algo que habrá de alguna forma de configurar el género para ya hacia fines de los 90 y en el tiempo nuestro, que es ya el espionaje, es el espionaje de multinacionales, empresas que no reconocen estados o algún tipo de supervillano, pero que podríamos decir que sería un super CEO, ¿no? Alguien que quiere dominar el mundo a partir del poder económico y militar, ya despegado de los estados y eventualmente de la famosa lucha entre el mundo occidental y el otro y lo otro, que era el bloque soviético. Claro, le diste al al asunto un estremecedor cariz de realidad con el que yo no contaba. Yo pensé que justamente podíamos ver las películas de Bond despreocupados porque eran personajes que no existían en la realidad, y nos acabas de hacer ver, yo creo que con mucha razón, que en realidad anticipan lo que estamos viviendo. Sí, además con como... Aterrador. Sí, algo que lo hace como hasta más macabro es que estos villanos son como decís vos, Roger, vienen a representar todo esto como la ambición desmedida de un capitalismo egoísta que no reconoce fronteras, países, líderes de ningún tipo y qué sé yo, y a la vez, como en una cosa muy meta, lo que nos estaban vendiendo era algo muy marketinero, de que aprendieron al toque de cada uno de estos villanos tiene que tener algo que lo distinga, medio como el sombrero nuevo de la Stacy Malibu, ahora cuando le cambian el traje a un superhéroe para cada película, para que no fuera siempre lo mismo y uno se acordara, el de los dientes no sé qué, el otro que usaba el saco no sé cuánto, para que no fueran todos señores de traje sentados en un coso, ¿no? Como una cuestión muy marketinera desde la estética, para que compráramos más cosas. Pero igual siempre lo que a mí me pareció magnífico, entre comillas, ¿no? O sea, de un punto de vista es terrible, por otro lado es muy interesante como idea, ¿no? Tener licencia para matar. O sea, eso es algo increíble. O sea, sí. Es un sintagma espeluznante en un lugar, ¿no? Uno tiene licencia para matar. Bueno, por eso, lo que lo vuelve inofensivo al Bond cinematográfico es que la licencia que tiene es para matar extras. Gente que nunca es muy importante, digamos, no son nunca personajes de verdad, ¿viste? Nadie llega a ser caracterizado como para que a nadie le importe nada. Sí. Lo que era un encanto, al menos para mí en ese entonces, era que cada película de Bond era un nuevo avance de la ciencia. Para mí eso era lo más lindo, ¿no? Los aparatos. Siempre los aparatos. El momento de estos son tus volaban. nuevos chiches. Claro, pero eso era, el momento que se le introducían los chiches, pero después siempre, me acuerdo la primera vez que vi el auto que iba por bajo el agua, un auto submarino. O sea, eran como una dimensión de la fantasía tecnológica que siempre me ha resultado absolutamente genial, la relación entre el conocimiento y el espionaje, ¿no? Eso era algo, para mí tenía una suerte de glamour de la tecnología, como las zonas donde se podía entrever eso que es abstracto. La ciencia, bueno, tenía una forma muy concreta de funcionar, ¿no? Que era estos gadgets o estas invenciones. A mí eso me parecía notable. Y una cosa para tenerle bastante respeto, me parece, a James Bond, es que sobrevivió a las infinitas parodias que hubo del propio Bond y de otros, y de la idea del agente secreto en general, empezando por supuesto por el Superagente 86, que es la primera gran parodia de Mel Brooks, ¿no? Después va a parodiar otros géneros, pero la primera vez que se mete con un género ya establecido, apenas establecido recién, es el Superagente 86. Después hay otras infinitas versiones y recontraversiones de agentes secretos. Hay un italiano que era James Tont, por ejemplo. Es decir, ¿cómo sobrevivís a eso? Bueno, y los tipos siguieron haciendo... Yo creo que el secreto de la perdurabilidad de Bond, sobre todo en los 60, hippies, y después sobre todo en los 70, que son bastante más descreídos, es el haber contenido su propia parodia, que fue Roger Moore. O sea, Roger Moore trabaja su personaje como una parodia de John Connery, y nunca se toma en serio, jamás.
Roger Moore. Eso es genial, ¿eh? Y es notable porque, digo, con eso hizo perdurar la franquicia sin la figura más importante que la serie había tenido 15 años más, una locura. Tanto es así que la última película con Roger Moore tenía 60, no sé qué edad tenía, estaba claramente fuera de carrera para hacer, y el tipo igual seguía seduciendo chicas de vez, porque era su propia parodia, no importaba el personaje, ni la seriedad del personaje, ni nada, que es lo que trataron de reconstruir después con los actores que vinieron luego. Pero es genial porque con eso se ganaron 15 años. Es verdad. Pero funcionaba, ¿eh? Pero recontra funcionaba, sí. Trataron de hacer una más en serio, ¿te acordás? Solo para sus ojos, que era como más... De acuerdo. De vuelta a lo básico, qué sé yo, pero nada, Moonraker, Se va a la luna, qué sé yo, todo cualquiera. A mí Moonraker me encantaba. Todas son buenísimas, pero en un plano... Yo tengo una sola remera de Bond y ese póster que es espectacular. Claro. Sí. Pero eso lo podían hacer con un tipo como Roger Moore, Claro. que no tenía ninguna historia y que además estaba muy inmerso en el imaginario colectivo por las series que había hecho en televisión, que eran tremendamente populares, El Santo, Dos tipos audaces, es decir, era un viejo conocido que de golpe saltaba a la pantalla grande. Es que le encontraron la vuelta y creo que un poco siguieron, voy a tirar esta teoría, un poco siguieron lo que aprendieron en la tele con Doctor Who, una serie británica emblemática que el primero se enfermó, era muy grande, que yo lo tuvieron que cambiar. Entonces empezaron a cambiar al protagonista y cada vez que lo cambiaban, con la excusa de que era un extraterrestre, que es distinto a Bond, pero cada vez que lo cambiaban, la personalidad le acomodaban a ese actor, no tenían como miedo a cambiar mucho. Y creo que una vez que Sean Connery se pelea, se va hinchó, un rato, sí. y toda esa cosa, toda esa novela, se dieron cuenta también de eso, como bueno, si la queremos zafar y que hay que darle un vueltín, y me parece que eso hizo también perdurar a que perdurara la franquicia. Por un lado, la no continuidad, esto de que podés verlas por separado casi todas, y no importa, no tenés que ver las 48.000, y después entender la época y el cast, la persona que habían elegido. Claro. Además, no tenía sentido en los términos contemporáneos, porque tenían la misma edad. No es que renovaron la franquicia con un tipo más joven. No, era otra persona. Era otro novato. Sí. En fin, un subproducto que a mí me gusta mucho del cine de espionaje también es británico. Por eso los espías tienen carnet de residencia, tienen pasaporte inglés antes que norteamericano. Lo que no quiere decir, por supuesto, que no haya espías importantes en Estados Unidos. Pero en las ficciones me parece que tienen más peso los ingleses. Y hay una zona, mayormente televisiva, que explotó bastante Gary Anderson en la Guerra Fría con sus series de marionetas electrónicas, decía la TV Guía que eran. Eran esas que daban miedo. No, esas como... que movían un poco la boca y los ojos. Sí, el error. El Capitán Escarlata, la más famosa, pero esa no era una serie de espías. Había dos que eran claramente de espías. Una, nunca voy a acordarme cómo se llama, pero el protagonista era un sacerdote, que era el espía, un sacerdote, que reducía a un asistente de él, que era el verdadero espía, al tamaño de este vaso, ¿no? Y lo llevaba en una valija. Entonces el sacerdote iba a una convención de algo, qué sé yo, y lo soltaba a su espía diminuto, que bueno, fotografiaba las cosas que necesitaba, volvía a la valija, con la misión cumplida y totalmente desapercibido por todo, ¿no? Un espía que realizaba su trabajo empequeñecido. Y el otro era un niño, Joe 90, que era un niño al que su padre le insertaba mediante una computadora especial los conocimientos que hicieran falta para llevar a cabo su misión. Por ejemplo, había que, no sé, hacerle un trasplante de corazón a un importantísimo militar soviético para que el tipo dijera lo que sabía, y entonces Joe 90 se transformaba en un neurocirujano, digamos, en un cardiólogo, lo que hiciera falta para realizar, aunque era un niño de 10 años, realizar la tarea fotos. Que se le pidiera. ¿Cómo voy a dormir después de ver fotos de este niño extraño, marioneta? Bueno, pero la la música de todas las series de Gary Anderson era espectacular y la componía un viejito de aspecto inofensivo que se llamaba Barry Gray, pero que tenía la onda del mundo, como vamos a escuchar ahora con el tema precisamente de Joe 90.
Filmoteca, el cine sin pantallas. Nos fuimos con Barry Gray y volvemos con Barry Gray. Este tema se llama Hijack y pertenece a la banda de sonido de Joe 90. No sé en qué episodio lo habrán usado. Bueno, y ahora la pregunta para mí sería, ¿y ahora qué pasa? ¿En qué andan los espías? ¿No? Porque supongo que la franquicia más famosa era de Misión Imposible, que eran espías también, ¿no? Pero... Y está mejorando, y en los últimos años para mí tuvo grandes películas, Misión Imposible. Pero estamos de acuerdo que son espías. Sí, son espías, ¿o no? No hay ninguna duda, se sacan la careta sí, y son otros. le mandan el mensaje. Anthony Hopkins ahora le decía como, sí, tenés que hacer esto, esto va a explotar en 2 segundos, bla, bla, bla. Sería el eslabón posterior a Bond. Claro. Porque aparte son un grupo, son un equipo. Ni me acuerdo en las últimas quiénes eran los malos, porque ni nada, solo me acuerdo de Tom Cruise. Yo creo que hay algo que sí es común, incluso con Bourne. James Bond sigue vivo, digamos, sí. ¿no? Sí, más o menos. Sí. Tiene película este año. Sí, es una película que fue detenida por la pandemia, porque ya está lista hace fines del 2019, en realidad. Skyfall era extraordinaria, pero después la verdad que las otras no sé. No, yo también creo que está un poco perdido la dimensión del... Y aparte hay una tendencia en ese rubro a sobre psicologizar ¿no? todo el drama. Claro, o lo haces correr arriba de un tren a 400 kilómetros por hora o lo volvés un personaje verosímil. Las dos cosas no podés. O sea, no se puede. Y creo que el problema de las últimas aproximaciones a Bond es eso, ¿no? Digamos, todo un pasado, casi un drama edípico en la vida de Bond. Realmente... Claro, por favor. Prefiero leer a Kierkegaard que dedicarme a James Bond en ese sentido. Pero a mí me gusta en general muchísimo Misión Imposible. Me parece que hace un cine de experimental pirotécnico en un sentido en un buen sentido, y también me parece que hay ahí grandes momentos de sofisticación del lenguaje cinematográfico y también una desobediencia a cómo se estructuran en general los relatos en la actualidad en el cine contemporáneo de acción y de mucho presupuesto, en donde están muy claras el arco narrativo y el arco del espectáculo, que es llegar a un momento determinado. Todas las películas para mí recientes de Misión Imposible las puedes ver a los 10, 15, 20 minutos y hay una escena que vos decís, bueno, después de esto no se puede hacer otra, y hacen otra, ¿no? Y eso me parece, en un sentido muy loable,
Y es rarísimo porque es un tipo de films que convoca a ciertos directores que tienen firma. Los directores mantienen algo de su universo como directores y a la vez la saga sostiene su identidad. Eso para mí es uno de los misterios de este género y de esta saga en particular en el cine contemporáneo. Y añadiría que eso sí es coextensivo a Bourne, el mal, digamos. ¿Dónde están los malos? Los malos no son identificables claramente, no son de un país, no son... Y no porque se siempre sabe es un problema ese, es un problema. ¿Quién es el malo hoy? ¿Qué sé yo? Es complicado. Claro, no sabemos, porque donde pones un malo en ese territorio no la vendés la película. Sí, ya pasó varias veces con diferentes películas en los últimos años que lo cambiaron porque era como, no, China no, porque si no esto, no Corea, no, porque... Sí. No, por un lado que cualquier identificación muy precisa es motivo quizás de ofensa. Pero al mismo tiempo yo creo que es un poco la sensación que todos, más o menos los ciudadanos comunes como ustedes y como yo, tenemos. Hay algo que no debe estar bien en todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y entonces, a menudo yo tengo la impresión que estas películas identifican a esas personas que en realidad estarían casi en un universo paranoico, imaginando cómo joder del todo a la humanidad en su conjunto. Y estas agencias tienen el conocimiento y nos cuidan, ¿no? Más o menos esta es la... Pero a mí lo que más me gusta de Misión Imposible en particular es que antes que salvar el mundo, que el MI5 funcione o no funcione, lo que fuera, las agencias, etcétera, primero que nada hay una lealtad entre los amigos, y eso a mí siempre me pareció magnífico de la serie, ¿no? Es más importante salvar al amigo que al mundo. Suena como... No debería ser así, pero eso está en las películas, y eso me parece que es un acto casi de loable frente a un mundo donde a nadie le importa nada excepto salvarse su propio culo. Sobre todo en estas últimas tres que exploran un poco más el personaje o los vínculos de Ethan Hunt, que es el personaje de Tom Cruise, y que están dirigidas por Christopher McQuarrie, que Tom Cruise es como claramente esos chabones que quieren controlar y estar ahí muy metidos. Lo hemos escuchado gritando acá en un programa anterior. Exactamente. Porque no solo McQuarrie dirigió las últimas tres, que ahora está por estrenarse el año que viene, las 7, sino que también lo dirigió o produjo en la nueva Top Gun, en La Momia, en Jack Reacher, en Al filo del mañana. O sea, que viene a ser como es el brazo armado de Tom Cruise. Exactamente, pero algo ahí me parece que funciona, y funciona también en el grupo de las últimas películas, los últimos personajes, que tiene que ver con lo que decías vos, Roger, que me parece que hacen, que le agregan al espectáculo visual un alguito más del que uno puede agarrarse. La escena en el teatro del anterior, no la última. Sí, sí, con Rebecca Ferguson, ¿no? Cosa que no se puede creer que exista. Es una maravilla de puesta en escena, pues eso no es efectos especiales, eso es un concepto del plano general, el plano detalle, la profundidad de campo, el ritmo. Realmente es un momento recontra hitchcockiano que remite claramente... El hombre que sabía demasiado. El hombre que sabía demasiado, las dos versiones, ¿no? Con el tema de la orquesta al final. Y a mí me había gustado mucho la segunda. Yo creo que llegué hasta la tercera y después no continué, pero la segunda me había gustado mucho por una... La de John Woo, sí. Que yo no sé qué tanto incidió él. Yo sé que él hizo un corte de 4 horas, que se lo redujeron, bueno, típico. Pero hay algo que pasa ahí que me había gustado mucho. Digo, es una serie, son películas muy basadas obviamente en la tecnología, y en esa segunda hay como un striptease tecnológico. Es decir, arrancan con toda una cantidad de parafernalia, cosas, qué sé yo, pero el final con el villano es a piña. Se persiguen en motos, unas motos bárbaras, no sé qué, pero al final se les rompe todo y lo único que les queda es darse piñas en una playa, ¿entendés? Es bien básico, y te reviento a piña, o no sé, pero se terminan todos los chirimbolos, se termina todo y quedan dos tipos enfrentándose de la forma más cavernícola imaginable, ¿no? Sí. Eso me acuerdo que me había gustado mucho, me parecía una idea muy original. Y respecto de Bourne, una cosa que a mí me gusta de la serie Bourne
es algo que pasa también en varias series de las que vamos a hablar en otro programa, pero en bastante ficción norteamericana de los 90 y del 2000, que es que el mal está dentro, que el mal son los jefes, ¿no? Son los que mandan a los agentes. O sea que se supone que la gente tiene que ir a cumplir una determinada misión a un determinado lugar, pero los que te traicionan no son tus enemigos, sino los que vos no creías que eran tus enemigos, sino tus amigos o tus aliados, bueno, tus jefes. Esos son los tipos que te cagan, ¿no? Y me parece que la serie se inspira, sin decirlo, en una película de espías con Belmondo que se llama El Profesional, cuya música de Morricone, las telenovelas fatigaron hasta el hartazgo, en donde pasaba lo mismo, es decir, un tipo súper entrenado por el Estado, qué sé yo, para realizar proezas inenarrables, y bueno, es abandonado por ese Estado que lo entrenó, arreglate, y entonces el tipo no le queda otra que volver hacia sus propios jefes a ver qué onda, ¿no? Es decir, que si hay alguien de quien vengarse, bueno, son las máximas autoridades, que resultan ser las máximas autoridades del país, además. No hay, el enemigo no está afuera, está dentro, ¿no? Con lo cual es mucho más peligroso e inubicable. Sí, a mí me parece que las películas de Bourne son películas muy atendibles. También ha estado Paul Greengrass atrás, que me parece un director muy eficaz siempre y a veces con algunas ideas notables, un concepto rítmico fundamental, alguien que viene del documental televisivo, entonces tiene una idea del ritmo y de la inmediatez que le daba a la serie, sobre todo las peleas, ¿no? Las peleas, cómo se filman en Bourne, son muy interesantes. O las escenas de suspenso, está muy bien el suspenso. Sí, está muy bien. Y la verdad son muy de lo último, digamos, de las nuevas invenciones o relecturas. Que ya no es tan último, ¿no? O sea, Fiorella nos tendría que decir si hay algo más último. No. No hay espías más recientes. El último giro viene por ahí. Hay que prestar atención a que hay un revival o una apropiación en el cine chino contemporáneo de acción. Ahí hay toda una... Sí, hubo en los últimos años un intento de volver a la comedia de espías con un par, una se llamaba I Spy y todo, y no funcionó. Bueno, eso era Yo Soy Espía, eso era una serie. No, igual esta no tenía creo que no tenía nada que ver, pero no funcionó porque, claro, ya la sátira funciona si es popular el material original. Ya nadie se acuerda. Como las películas, claro. O sea, no eran en general comedias como esta que era de Paul Feig, que satirizaba algo que ya no está muy en la cabeza del gran público. Entonces quedaron medio ahí. Para mí, lejos, lo más interesante de espías de los últimos años es una serie y se llama The Americans, que es sobre una familia que parece una familia tipo norteamericana en los años 80 y resulta que eran espías rusos. Pero está como basado, inspirado en historias reales, en una en particular, esto lo habíamos comentado antes, gente que vivía, o sea, los pibes, los hijos nacieron como si fueran norteamericanos y no sabían. Es súper, está en Amazon Prime Video, si la pueden ver, es mejor que muchísimas películas de espías que salieron en los últimos 30 años. Eso me da pie para iniciar la ronda de recomendaciones pertinentes, porque me hiciste acordar de una película que tengo muchas ganas de volver a ver, que es Daniel, el último testigo, una película de Sidney Lumet sobre el hijo de los Rosenberg, los supuestos o reales espías rusos en Estados Unidos que fueron muertos en la silla eléctrica, ¿no? Fueron condenados a muerte por eso, robar secretos norteamericanos para los comunistas. ¿Esa es la de River Phoenix? No, es una película creo que Timothy Hutton trabaja en la película. Timothy Bottoms, no me acuerdo. Okay, un Timothy en los 80, es del 85 la película, una cosa así, Sidney Lumet. Así que esa sería mi recomendación pertinente. Es indirectamente de espías, en realidad es la historia de un pibe cuya vida está arruinada por esa historia. Pero está realmente muy bien. ¿Roger? Películas de espía. No sé, no había pensado qué elegir. Dame unos segundos. ¿Fiorella? Yo tengo.
Voy a hacer un poco de trampita porque es un documental, pero estábamos recién tratando de ver cuáles serían los villanos de hoy y las películas de espías de hoy. Y este es un documental de 2014 que se llama Citizen4, que cuenta la historia de Edward Snowden y cómo él le avisó al mundo básicamente que el gobierno de los Estados Unidos, después de la caída de las Torres Gemelas y con el comienzo de la guerra de Irak, estaba espiando a todo el mundo. Es totalmente apasionante. Ahora es loco porque pasaron tantas cosas y le entregamos nosotros tanto nuestra vida de información a las grandes corporaciones que hasta parece como, che, esto era todo... En su momento fue todo un tema, y Snowden sigue siendo un personaje, bueno, es un personaje de una importancia para mí enorme en los últimos años. Se llama Citizen4, como Ciudadano 4, y es un documental sobre lo que él logró. Roger, ¿te vino algo? Sí, me parecía que no podíamos no nombrar un clásico. A menudo una película olvidada, no es olvidada, lo que pasa es que la fama que le compete a Coppola siempre pasa por El Padrino y por Apocalipsis Now, pero La Conversación es una película notable que me y es de parece espías. y es de espías, y me parece que es una película que hay que volver a ver, para mí de lo mejor de Coppola, por lejos. Bueno, entonces me das pie para la recomendación arbitraria, aunque sería también de espías, que es una suerte de secuela de esa película, y que no me voy a acordar cómo se llama, pero que la dirigió Tony Scott. Gene Hackman vuelve a hacer más o menos el mismo papel que el de La Conversación, un viejo especialista en espionaje, que se alía con el protagonista para enfrentar a John Boyd, que está a cargo de una agencia, que se mete en tu casa. No me acuerdo el título de la película, pero es fácil de encontrar. Es de lo mejor que he visto de Tony Scott, y es perturbadora la forma en la que efectivamente se meten en tu intimidad como quieren desde el Estado, ¿no? O sea, esto planteado en una película norteamericana de la era, no sé, la película debe ser Enemigo de Estado. Eso, una obra maestra la película, es extraordinaria. Y además el cinismo de los informáticos, porque gracias a ellos es que se puede, gracias a la tecnología que ellos manejan y a cómo la manejan, es que es posible esa violencia, digamos, intrusiva, y aparecen al final los tipos declarando en un juicio, y yo tipo, no, nosotros hicimos lo que nos mandaron, no tenemos nada que ver, somos unos pibes, que sabemos de esto, pero no, Jack Black está ahí metido. Extraordinaria es esa película. Tengo una que no tiene nada que ver. Bien. Que me dejaste la imagen de estos muñecos en la cabeza con esta, ¿cómo se llama? John Obediente, qué sé yo, entonces tenía que borrarla. Y también un poco se relaciona con lo que dije recién, porque es una película que salió en 2004 y me parece que habla del momento que estaba viviendo Estados Unidos. Es una comedia, y el mundo, porque guerra de Irak y demás. Es una comedia hecha con estos títeres del horror, pero usados a modo de sátira. Se llama Team America, la policía del mundo. Es de los creadores de South Park y un poco tiene un humor negro, tiene alguna que otra chanchada, todo con estas marionetas. Y apuntan contra todo. Sí, contra las películas de acción, de espía, de lo que se te ocurra. Team America se llama. Sí, quedó media maldita, ¿no? Sí, no tuvo... pero me parece interesante verla por eso, porque es como muy coyuntural o muy de la época, entonces me parece como una linda práctica ir a ver como, que esto salió. Sí, es impresionante. Sí. El que escribió un texto extraordinario sobre ese filme era Jim Hoverman, me acuerdo. Cuando salió la defendía y no tuvo la... No, nadie se acuerda aparte de la película, pero era genial, Sí. era genial y muy disruptiva, ¿no? Realmente una película subversiva. Roger, terminás vos. Sí, nada que ver con lo que venimos hablando, pero Es la como idea. últimamente, dado que la gente de Movie había repuesto gran parte de la obra de Wong Kar-wai, y eso implica volver a ver a Maggie Chen,
hay una película que dialoga de un modo extraordinario con Ánimo de Amar. Es una película de 1991, su título es Center Stage, o La Actriz, se la conoce con los dos títulos, es de Stanley Kwan. Obra maestra. Y es una obra maestra absoluta, es un biopic sobre Lin Junruan, una de las grandes actrices del mundo del cine silente chino. Y es una película que no se puede creer. Anticipa con Ánimo de Amar, de hecho, toda la relación de la indumentaria de la actriz, con los decorados, con los colores. Es una película inolvidable, una obra maestra absoluta. Y bueno, no es tan vista, y me parece que para eso hacemos el programa. Así que Center Stage, o La Actriz, The Actress, Center Stage, es como se la conoce, Stanley Kwan, es con K-W-A-N, y esa es la recomendación, mi querido amigo. Extraordinario. Nosotros no podíamos soslayar, como no puede nunca soslayar Lalo Schifrin en su vida, Misión Imposible. Pero vamos a escuchar una versión rara, que es una versión en vivo de Misión Imposible, con el propio Lalo Schifrin dirigiendo una orquesta de no sé cuántos profesores, una orquesta así filarmónica, no sé qué es. Tocando el piano. Con él, claro, con él haciendo un solo de piano extraordinario, que tiene una sonoridad que, bueno, obviamente no está en las últimas grabaciones del tema. Así que nos vamos... No, y ahí se ve Fer, la relación se ve perfectamente la relación de Schifrin con el jazz. La improvisación es bien de jazz. Exactamente. Bueno, con Schifrin entonces, y si quieren ver el video, búsquenlo porque es genial cómo se divierten los músicos tocando el tema de Misión Imposible, que la pasan bomba. Ahí vamos con el tema de Misión Imposible. Fue una producción del Ministerio de Cultura.